estimados televidentes, cordiales saludos. El tiempo es a la revista de prensa en español. Empecemos por Guinea Ecuatorial, donde la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial pone en primera página: Guinea Ecuatorial apuesta por el avance, la cooperación y el crecimiento en la presentación en Madrid de la séptima cumbre ACP. La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial publica que el pasado 12 de noviembre la representación de las instituciones europeas en Madrid acogió la presentación oficial de la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la ACP, que tendrá lugar en Malabo el 13 y 14 de diciembre, es decir, en las columnas de la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial, ya disponible en línea. Una vez más, en el país cuyo desarrollo crece día a día, por supuesto, Guinea Ecuatorial, donde la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial en primera plana publica audiencia del presidente de la República. La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial releva que el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, el presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Su Excelencia Obiang Bazogo, recibió al primer ministro de la República de Guinea-Bissau, Ruiz Duarte Barros, el pasado sábado en el Palacio del Pueblo de Malabo. La cita sirvió para hablar del reforzamiento de las relaciones bilaterales que unen a ambos pueblos y gobiernos. Al leer todas las informaciones en las columnas de la Oficina de Información, ya disponible en línea. Pongamos la llave bajo la estrella de paja en el país cuyas maravillas crecen como las setas, evidentemente, Guinea Ecuatorial, donde la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial pone en primera página: el primer ministro felicita al Comité Nacional de Organización y Dirección de Conferencias. La Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial subraya que Vicente Eyatotomi felicitó a este comité por el trabajo realizado en las conferencias organizadas este año y solicitó algunas aclaraciones a las subcomisiones que intervendrán en la organización de la próxima cumbre de la ACP, que se celebrará en Malabo el próximo mes de diciembre. Las demás informaciones son a leer en el sitio web www.guineaequatorialpress.com. Fuera de las fronteras africanas, en España, el periódico La Vanguardia, en primera página, nota más: denuncia al juez que lo quieren frenar con injurias. El periódico La Vanguardia indica que el líder de CIUI presenta una querella y pide que se compruebe que no tiene cuentas en Suiza. El periódico también cree que el instructor del Palau cita al jefe de la unidad policial a la que se atribuye el informe acusador. El periódico, por último, no falta en titular: el líder patronal de Girona muere en un atraco a su casa, es decir, en las columnas y precisamente en Vivir 1 a 3 del periódico La Vanguardia. Otro periódico español, ABC, en primera página titula 2.847 millones de solidaridad española para socorrer a Cataluña. El periódico ABC nota que la transferencia servirá para pagar los bonos patrióticos de Artur Mas. Es a leer en editorial y en la página 18 del periódico ABC. El periódico también titula: espero que ayude a muchos en su camino a Jesús, es decir, en las columnas del periódico español ABC. Dejemos España. En Argentina, el periódico La Razón, en primera plana, pone: un paro, 160 piquetes enfrentan al gobierno. El periódico La Razón publica que, lanzado por la CGT de Moyano y la Z de Micheli, con apoyo de otros sectores como la CCC y la Federación Agraria, aseguran que se sentirá fuerte. El periódico igualmente cree que no funcionarán los bancos, no habrá recolección de residuos y el transporte estará emitido, y que los accesos a la ciudad bloqueadas por piquetes, es decir,
en las páginas 8 y 9 del periódico La Razón. En Chile, el periódico La Tercera escribe en primera plana: Insulza estudia respuesta al Senado de Estados Unidos y PS debate su futuro político. El periódico La Tercera releva que el secretario general de la OEA remitiría un texto respondiendo formalmente los cuestionamientos hechos a su liderazgo en la entidad. El periódico asimismo nota que dirigentes socialistas y sus cercanos señalan que el ex ministro quiere volver a asuntos ya que fue conservado con él por la directiva del partido, es decir, en las columnas del periódico La Tercera. Dejemos Chile para clausurar esta revista de prensa por México con el periódico Milenio, que titula en primera página: en Tres Marías no se indagó crimen organizado, PGR. El periódico indica que la subprocuradora Victoria Pacheco omite móvil, el secuestro sin relación. Todos los detalles a leer en las columnas y precisamente en las páginas 3, 24 y 27 del periódico Milenio. Señoras y caballeros, distinguidos televidentes, aquí es donde vamos a poner coto a esta revista de prensa en español. Muchísimas gracias de su atención prestada y sobre todo hasta la próxima edición.